Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es jueves, es 5 de marzo. Amanece y amanece con un cielo más azul que nunca. Esta madrugada de jueves, el gobierno de Irán atacó el primer barco petrolero de Estados Unidos en este sexto día de guerra. Un barco que arde en este momento en el Golfo Pérsico, cerca al estrecho de Hormuz. No es el único ataque. Los iraníes también le dieron como blanco a tanqueros británicos que habían intentado saltarse el cierre de ese estrecho por el que pasa casi la mitad del petróleo que se exporta desde el Medio Oriente. Es una madrugada, hoy jueves, sexto día de guerra de bombardeos cruzados. En Irán la cifra de muertos está por encima de 1.000. En Israel hay millones de personas que han pasado la noche en refugios antimisiles por el ataque de Irán, que está dándole a 3 ciudades. Estos drones iraníes con los que están atacando cayeron también sobre un aeropuerto en Azerbaiyán y fueron interceptados en Doha, la capital de Qatar. Y en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, interceptaron drones iraníes que en sus ataques dejaron heridas a 6 personas. Lo más grave de hoy es el ataque de Irán a Turquía, que ha provocado el primer pronunciamiento de la OTAN, porque Turquía, recuerden ustedes, es un país europeo de la alianza, un incidente que marca un agravamiento de esta escalada muy significativa en el conflicto, porque por primera vez un misil iraní está obligando a activar los sistemas de defensa de la OTAN en Turquía, que es un Estado miembro. De momento, la Oficina de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas, ha certificado que las plantas nucleares iraníes no han sufrido daños que supongan un riesgo radiológico en medio de esta guerra, pero es la gran amenaza de hoy, sexto día de la guerra. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de ello a propósito de petróleo, que es al tiempo la causa y la consecuencia de la guerra. En Colombia, el gobierno ha revelado las cifras, el balance de Ecopetrol en el 2025, devastador, que demuestra el marchitamiento. No hay una grande empresa en Colombia a la que le vaya tan mal como Ecopetrol, que redujo sus utilidades 44% si lo mide usted en dólares o 39.8% si lo mide en pesos. Unas ganancias que apenas el año pasado fueron de 9 millones de pesos. En algún momento las ganancias de Ecopetrol estuvieron muy por encima, pero vienen marchitando a la empresa y estas son caídas, las del 2025, sobre las caídas del 2024. Equivocadamente, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le atribuye el muy pobre balance a la caída del dólar, aunque la divisa cayó solamente 15%, o a la caída del precio internacional del petróleo, que es otro pedacito relativamente chiquito. Lo que hay, por supuesto, allí detrás es el marchitamiento de la que era la vaca lechera de la economía colombiana. Ecopetrol no solo era la empresa, la joya de la corona, sino que era la empresa de la cual dependía todo. Torpemente, equivocadamente, marchitaron Ecopetrol y hoy cuando uno dice que se están acabando las ganancias de Ecopetrol, quiere decir el gobierno está perdiendo caja para sus programas sociales. Recuerden que de eso depende la plata que recibe el gobierno, que es el principal socio de Ecopetrol. Dice el presidente de Ecopetrol que la iguana, que es el símbolo, el animal que representa Ecopetrol, está esbelta. Parece un diagnóstico equivocado. La iguana en realidad está famélica. Bienvenidos, también cayeron los ingresos, 10% a 119 billones de pesos. La propuesta es que la entrega de dividendos sea de 110 pesos por acción. El año pasado había sido de 224 pesos. Quiere decir, van a recibir este año la mitad o un poquito menos de la mitad de lo que entregaron en utilidades los socios, 250.000 privados, pero especialmente el gobierno, que es el dueño del 90% de Ecopetrol. Ya les voy a contar qué tiene que ver el Permian en esto, los negocios, la expectativa con Venezuela y cómo le fue a otras petroleras internacionales, ahora que el presidente de Ecopetrol argumenta que esto es producto de la caída del precio internacional del petróleo, como si este año, con la guerra del Golfo, fuera a dispararse la utilidad de Ecopetrol. Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. El cielo azul, ¿verdad, Ricardo?
Hola, ¿Estoy Néstor. equivocado? Más azul que nunca hoy el cielo en Bogotá. No está equivocado para los hinchas de Millonarios. Feliz mañana para todos. Hola, Néstor. El partido calificado como el clásico del año, bueno, resultó serlo, indudablemente. Gran partido de Millonarios anoche, que le ganó 3-1 a Nacional en el Atanasio Girardot y lo eliminó de la Copa Suramericana. Para el hincha azul, creo que es una jornada redonda. Eso, un partido único, un tiquete a Copa Internacional y dejar en la ruta a su más enconado, a su más cerrado rival, en este caso Atlético Nacional. Y óigame, un nombre, Rodrigo Contreras. Qué crack. Ese primer gol, el 1-0 de Millonarios. Sí. Desde muy atrás. Mucho más atrás de la mitad de la cancha. Se roba la pelota Contreras, ve a Ospina haciendo turismo, estaba comprando paletas en la mitad del campo. Ospina, que fue en algún momento el arquero de la Selección Colombia, el gran derrotado en el partido de anoche, arquero de Nacional. Lo cierto es que y es el gran ganador fue Contreras. Sí, indudablemente. Rodrigo Nicolás Contreras. Ajá, el argentino que se convierte en el nuevo símbolo del gol, del liderazgo, bueno, de la capacidad de resiliencia de este Millonarios, que bajo el mando del técnico Bustos encuentra una nueva luz y encuentra un nuevo goleador. Ya le vamos a contar detalles de lo que fue la victoria contundente de Millonarios en la ciudad de Medellín, todo lo que eso representa, pensando en la figuración en torneo internacional y que por supuesto carbura. Es como gasolina de avión para el hincha de Millonarios. Así es. Saber que el embajador está en la Sudamericana. Problemas en la política, guerra en el Golfo, pero ganó Millonarios. Así es la vida y así es el fútbol. Y le ganó a Nacional. Además. Y goleó a Nacional. Ay, Dios. Y golazos de Millonarios. Estos hinchas azules. Y el cielo es infinitamente azul. Muy bien, esta señor. mañana de jueves. Estamos a 3 días de las elecciones, Ricardo. Hay grandes problemas de seguridad para las elecciones. Atacaron anoche la camioneta de una candidata. María Bolívar se llama. Su carro, afortunadamente tenía carro blindado, recibió 3 disparos. Ella estaba en una correría política. No el único ataque. A pocas horas de abrirse las urnas electorales, las disidencias de las FARC emboscaron a militares que estaban custodiando material logístico y electoral en el Caquetá. Hay 3 militares muertos. Estamos a 72 horas de abrir las urnas. Síguese moviéndose la plata en efectivo para comprar votos. El presidente Petro dando lora en sus redes sociales diciendo que va a haber fraude en la registraduría y el gobierno tal vez no se ha dado cuenta de los ríos de plata que están corriendo. El episodio de La Guajira es no el único, pero el más grave. Descubrieron que la letra de los sobres de Manila es efectivamente del señor Lacutir, que los números telefónicos que aparecen en los sobres, cargados con la plata en efectivo para comprar votos, son de líderes políticos regionales de La Guajira. El último episodio ocurre en el departamento de Córdoba, en donde descubrieron otro cargamento de plata en efectivo, 450 millones de pesos. En total van 10 casos. El presidente Petro muy preocupado del fraude con el software, con los algoritmos, y el fraude y la compra de votos está sucediendo delante de las narices de todas las autoridades en Colombia, con el agravante de que todos los capturados están libres y todos los políticos involucrados, cínicos y descarados, dicen que este problema de la compra de votos no es con ellos, que era para comprar carros, que eso es un montaje de la policía, sacando esta mañana todos los de la compra de votos una infinita cantidad de excusas para justificar el traslado de estas millonadas. A propósito de las denuncias del presidente, ahora el Pacto Histórico dice que va a montar otra registraduría, una registraduría paralela, a partir del domingo para contar los votos, siguiendo las instrucciones del señor presidente. No les bastan las instituciones que hay en Colombia. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Es un gusto saludarlos y acompañarlos en este día jueves. Aquí está lo más importante. Les cuento enseguida las novedades del Golfo, el tema del petróleo, los ecos del triunfo, la resurrección de Millonarios. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Esta mañana Irán asegura haber impactado un petrolero con bandera de Estados Unidos al norte del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico y dice que está en llamas. La información no ha sido ni confirmada ni desmentida por Estados Unidos. En el 6º día de la guerra, Israel lanzó una nueva ola de ataques sobre Teherán y los drones iraníes encendieron las alarmas en Israel, Qatar y Azerbaiyán. Y en las últimas horas el Senado de los Estados Unidos rechazó la resolución que buscaba frenar la intervención militar que el presidente Donald Trump ordenó contra Irán y por la cual no solicitó autorización previa al Congreso. Es el segundo voto entonces en el Capitolio para activar una medida que le exija al presidente Donald Trump detener la guerra en Irán. En el Senado ya quedaron en evidencia pequeñas grietas con los resultados. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge. Sí, 47, no 53. La moción no fue aprobada. Italia enviará medios de defensa aérea a los países del Golfo Pérsico afectados por los ataques iraníes en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Mientras tanto, la fragata española Cristóbal Colón navega ya con destino a Chipre para formar parte del grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle, que ya se dirige también a la isla mediterránea. Ya llevamos casi 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales. La Policía Nacional capturó a 2 personas que se movilizaban con 434 millones de pesos en efectivo por la vía que comunica a Montería con Planeta Rica a la altura del peaje Purgatorio. El procedimiento fue realizado por unidades de tránsito que detuvieron un vehículo Renault Twingo en el que viajaban Misael Augusto Villarreal Jorge, quien había sido elegido concejal de Montelíbano para el periodo 2024-2027, pero perdió su investidura en agosto de 2025 por un conflicto de intereses en la elección del secretario del Consejo Municipal, y además capturó a Virginia Rosa Urango Ramos. Durante la inspección, los uniformados encontraron un bolso negro con la millonaria suma de dinero. Las autoridades señalaron que el dinero habría sido retirado en Montería y que al parecer los implicados se dirigían hacia Montelíbano. La Policía de Tránsito desmintió la versión del secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, quien afirmaba que los 145 millones de pesos hallados en sobres en poder de su escolta fueron marcados por los propios policías durante el operativo para incriminarlo. Según las autoridades, durante el proceso de registro evidenciaron que el dinero estaba distribuido en sobres de Manila con nombre, teléfono y el municipio de la persona a la que presuntamente iba dirigida dicha suma. El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. En el baúl del vehículo venía propaganda política educativa a favor de un candidato del Senado. Es importante resaltar que hemos contado con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de igual forma el área anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. En paralelo, la Fiscalía abrió 2 líneas de investigación en este caso. Por un lado, indaga posible lavado de activos para establecer el origen y destino del dinero, y por otro, un eventual caso de corrupción con fines electorales. Y aunque el escolta Luis Alfredo Acuña quedó en libertad por decisión de un juez, esta investigación continúa. A 3 días de las elecciones para Congreso y consultas, crece el choque institucional por el llamado del presidente Gustavo Petro de impugnar todas las mesas de votación este domingo. El registrador nacional Hernán Penagos respondió a los cuestionamientos del jefe de Estado y se refirió al uso de impugnaciones que tienen que ver con reclamaciones que establece el Código Electoral. Esas reclamaciones han existido por décadas en Colombia. Desde los 80 existen el Código Electoral y son al contrario herramientas que se le entregan a las organizaciones políticas para que puedan solicitarle a los jueces de Colombia la revisión de esos documentos. Además, el procurador Gregorio El Hash señaló que hasta el momento no hay ningún hecho que sea calificado como violencia extrema que atente contra el proceso electoral. Se ha reducido notablemente el número de puntos que correrían riesgo extremo de violencia contra las elecciones. El pacto histórico advirtió sobre posibles riesgos en la transparencia del proceso electoral del domingo, por lo que considera una insuficiente auditoría del software de votación. Anunció que reforzará su red de testigos en las mesas y aclaró que no promoverá una impugnación masiva de resultados, aunque recordó que existen 22 causales legales para presentar reclamaciones. El representante Alirio Uribe. Nosotros no estamos llamando a hacer impugnaciones por hacerlas. Si, por ejemplo, hay tachones, hay enmendaduras, si no están balanceadas las mesas, si hay más votos que electores, todo eso hay que corregirlo, y si no se corrige, se impugna.
Las utilidades de Ecopetrol cayeron casi un 40% en 2025, llegaron a 9 billones de pesos. Mientras tanto, el dividendo a entregar a los accionistas sería de 110 pesos, el más bajo desde el 2020. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Yo no creo que haya una política antihidrocarburos. A mí el presidente o la junta directiva yo no he recibido instrucción alguna de acabar o cerrar el negocio de los hidrocarburos. Y en medio de estas cifras, Ecopetrol se prepara para capitalizar el cambio político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y por eso, por tercera vez, le pidió a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos una licencia especial que le permita operar en ese país. John Mechas, cabecilla del Frente 33, y otros 2 señalados criminales de las disidencias de las FARC fueron imputados por la Fiscalía por más de 150 delitos. Los señalados criminales en camuflado le dijeron a un juez que no son culpables de homicidio, desplazamiento y reclutamiento de menores, entre otros delitos. Los 3 tienen las órdenes de captura suspendidas por ser negociadores de paz. Raúl González Flechas, delegado contra organizaciones criminales. Que se les imputaron 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento forzado y 87 eventos de desplazamiento forzado. Literalmente con el pitazo inicial, como en el fútbol, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio la orden para comenzar los trabajos para la nueva construcción del complejo cultural de entretenimiento y deportivo El Campín, tan como lo habían anunciado en el 2025. De acuerdo con el proyecto, se entregará el nuevo estadio y los parqueaderos a final del 2027 y una vez esto ocurra, demolerán el mítico Nemesio para continuar la construcción del complejo que tendrá como año límite de entrega el 2030. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Cuya demanda por diferentes actividades deportivas y artísticas ha crecido y va a seguir creciendo y queremos que siga creciendo, y para eso necesitamos un estadio que esté a la altura de las necesidades que tiene Bogotá. El estadio Atanasio Girardot fue escenario de una noche de Copa Sudamericana que quedará en la memoria de los hinchas. Cerca de 43.000 personas llenaron las tribunas para vivir el clásico entre Nacional y Millonarios, un duelo de eliminación directa en el que solo uno podía seguir en carrera. Y el que golpeó primero fue Millonarios. Al minuto 21 apareció Rodrigo Contreras con una auténtica obra de arte. Vio adelantado al arquero David Ospina y desde su propio terreno sacó un remate largo que terminó en el fondo de la red. Un golazo monumental, digno de pelear por el premio Puskás. Una noche de Copa Sudamericana que terminó pintada de azul. Millonarios ganó el clásico, eliminó a Nacional y avanzó a la siguiente fase del torneo. Estás escuchando